Y otro tema que ha sido de interés en esta semana tan intensa de tribunales en Comodoro Pi es la detención de Ricardo Jaime, que sigue detenido, sigue preso, ha declarado por otras dos causas. Recordemos que ayer tenía que declarar por la compra de los trenes o de los vagones estos inservibles, y luego hizo declaraciones por contratos ferroviarios y enriquecimiento ilícito. Fue la otra causa por la cual tuvo que declarar. La noticia acerca de la declaración es que involucró a Devido, involucró a Cristina e involucró a Néstor, y esto generó muchísimo revuelo y acercó de alguna manera a Devido a tribunales, ¿no es cierto? A ver, Mariana, como se dice en la jerga popular, prendió el ventilador Ricardo Jaime, porque ayer dijo lo que todos estos años había callado ante las preguntas de la justicia, ante las preguntas del periodismo, que es ni más ni menos: yo fui a España y cuando volví, esto lo consulté con Néstor Kirchner y con Julio Devido, y ellos me dijeron que haga la operatoria, y yo respondía orgánicamente a Devido y políticamente a Néstor Kirchner. Es decir, los responsables por esto, por lo que ustedes me tienen preso, le dijo a la justicia, son Néstor y Devido, no yo. Nos visita Francisco Olivera, periodista y autor del libro Hablen con Julio, junto a Diego Cabot, lo escribiste, que vino ayer, estuvo con nosotros hablando de este tema. Y Graciela, te invitamos a quedarte también para opinar de esto, va a ser muy interesante tu mirada sobre el tema, ¿no? También está en nuestra redacción Martín Candalaz con información que tiene que ver con la futura declaración de Devido, ¿no? Porque hay fecha, ¿no? Para Devido, para declarar. ¿Cuándo sería? El 23. El 23 de abril. Así es. Y hay que ver qué mes de abril para tribunales, ¿no? Va a estar calentito. Hay inflación de declaraciones, como decían hoy, de citaciones. No lo citaron en años y ahora citan a todos. Francisco, ¿sorprende que haya involucrado a Devido, que haya finalmente hablado? Yo lo que me parece que va a ser la estrategia de ahora en adelante de cualquier funcionario. Hasta 2010 acá no volaba una mosca en el esquema económico sin que lo autorizara Kirchner, ¿no? Entonces es lógico que Jaime haya dicho eso, y probablemente Devido tenga una estrategia similar, porque efectivamente era lo que ocurría, ¿no? En general el que armaba el demiurgo de todo este plan fue Néstor. Lo de Cristina fue distinto, ¿no? También es cierto que Jaime tenía una autonomía que no tenían otros funcionarios, pero básicamente era todo para el mismo lado. Entonces no me sorprende para nada. Ahora que Devido también va a ser responsable a Kirchner de su... Yo creo que va a decir, ¿qué decía Devido siempre en broma ante los empresarios? Yo soy obediencia Devido, decía. Así que lo más probable es que diga... O sea, vos lo que no está diciendo tiene que la Néstor misma Kirchner necesidad. hubiera sido citado indagatoria de No estar tengo vivo. ninguna duda. Pero Devido puede tomarse 4 años. Esa es la Claro, porque diferencia tiene con fuero. Jaime, porque tiene fueros, está en el aguantadero de la Cámara de Diputados, y entonces, por empezar, no necesita ir a Comodoro Pi, que salgamos todos corriendo detrás de él, porque puede presentar un escrito, así que no hace falta ni que vaya. Y si queda procesado, hasta que se haga un pedido de desafuero, que lo tiene que hacer la Corte, van a pasar años. Macri, Por eso, y Menem además, está condenado con fueros y todavía no han pedido el y desafuero. además una cosa, Imagínate. Devido va a decir se pidió que el desafuero, Bueno, la Cámara de Senadores con no lo mayoría autoriza. kirchnerista no lo quiso autorizar. Pero Devido va a, digamos, escupir para arriba. Le va a echar la culpa a Kirchner, teniendo en cuenta que Máximo es su compañero de bancada. Yo no sé. Creo que no va. Puede ser que Vudú, pero no sé si Devido. Yo creo que cuando, bueno, no sé, no nos adelantemos, pero cuando las papas queman empiezan a emerger los traidores, ¿no? Lo tuvimos en estos últimos meses también. Hay gente que sabe muchas cosas del otro, y cuando te llega a vos, por ahí empiezas a hablar. Ahora, Francisco, en este contexto, nosotros recién hablamos de la conferencia de prensa de Peña sobre el tema Panamá, pero en realidad el origen de la conferencia de prensa fue justamente la ley del arrepentido. Sí. ¿Esto crees que puede generar, digamos, movimiento en Comodoro Pi? Pienso en Jaime, que ya sin ley de arrepentido empezó a abrir la boca. En Lázaro Báez, que hizo lo mismo con Echegaray y con Alicia Kirchner. En el propio Echegaray, que siempre ha hecho todo lo posible para despegarse. Yo recién te hablaba de traidores. Dentro del propio kirchnerismo hay gente que se está advirtiendo a sí misma o a los propios ex compañeros que si sale la ley de arrepentido van a hablar. Y ahí hay involucrado un montón de gente, no solamente funcionarios, también empresarios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó en Brasil? En Brasil esta ley se está llevando puesto a todo el establishment, al empresario más poderoso y a políticos. Más de 40 condenas. Ahora, fíjate que ayer en la causa Más Mariana empresarios que políticos, ¿no? Y hay mucha preocupación del sector Pero empresario empresario. es importante, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque está El preso ahora, empresario que más es importante. el empresario de Brasil. Bueno, acá me contaron, ¿saben quién me contaron quién le estaría pagando el abogado a Jaime? Me contaron que serían los cirilianos. O sea, los cirilianos eran los concesionarios de TVA. Ellos le estarían
pagando el abogado a Jaime, porque Jaime no sé qué hizo con la plata, pero parece que no tendría fondos. Es que, Mercedes, si vos ves la causa de 11, hay correspondencia entre la Comisión de Transporte y la empresa de Cirigliano que explican, los dos sabían perfectamente el mal estado del sector ferroviario en la Argentina, y es casi, hoy si uno lee ese dictamen, es casi autoinculpatorio. ¿Ricardo Jaime se remitía a Julio Devido o iba derecho a Néstor? Porque Julio Devido fue, le llamaban el superministro en los primeros tiempos del gobierno de Kirchner y era muy importante. Después de la tragedia de 11 y después de la muerte de Néstor perdió mucho espacio en el poder. Sí, no, Jaime y Devido no se llevaban bien. Él era de los pocos secretarios que reportaba directamente a Néstor. Lo que pasa que ahora, como orgánicamente le corresponde, lo aprovecha. Por eso hay una dependencia recordemos orgánica. que Devido era ministro de la Secretaría, que en ese momento... Claro, era seguía como el de responsable seguridad, político, de pero transporte Jaime tenía no Jaime. no seguía órdenes de Devido. Ahora, fíjate que tarde todo esto de la citación de Devido. Fíjate que el 13 de junio del 2013, el fiscal Federico Delgado, que es un tipo intachable, pidió que se citara a declarar a Devido justamente por la causa esta de la compra de estos vagones chatarra en los que tiramos el país 220 millones de euros. Hace casi 3 años que pidió. Y recién después de 3 años se lo cita a declarar, cuando ya no tiene, cuando ya dejó de ser funcionario, aunque tenga fueros como diputado. Un clásico argentino. Siempre la justicia va detrás de la política. ¿Cómo describirías, vos que escribiste el libro, tuviste contacto, sabes mucho de la vida de Devido, cómo describirías el rol que tenía Devido en el gobierno? Hasta Néstor era un ejecutor fiel, casi un secretario privado, que ejecutaba una política, por ejemplo, la energética, fue idea de Néstor y la ejecutó Devido. Lo mismo con la política de transporte. Cuando muere Néstor, Devido pasa a ser un personaje secundario. Y el rol que tenía él antes lo pasan a ocupar primero Moreno y después Axel Kicillof. O sea, cambia totalmente. Esa es muy curiosa, ¿no? Dentro del kirchnerismo, porque después de que murió Néstor, te lo ponían a Néstor como si fuera José de San Martín, ¿no? El gran prócer argentino. Y le recortaron a toda la gente de Néstor durante el cristinismo, digamos. El cristinismo, digamos, lo mantuvo ahí a Devido casi como con piedad, como diciendo, bueno, era amigo de Néstor, lo dejo ahí, pero... Porque lo sacaron del juego. Eso es muy curioso, por ahí desde la psicología se puede abordar, pero Cristina con el entorno de Néstor se comportaba más como una separada, como una divorciada, que como una viuda, ¿no? Eso es muy interesante porque, fíjense los empresarios, Eskenazi le expropian a YPF y era... Por eso Eskenazi, la conversación, la primera que tiene con ella, dice, ese no era el arreglo. Claro. Y después a los 4 meses pierde la compañía. Y así pasó con un montón de empresarios y gente del entorno. ¿Y por qué El crees propio que se Jaime, debe eso? de hecho, el ¿A propio qué Jaime. crees que responde eso? ¿Por qué ella fue distinta? Sí, ¿por qué tuvo esa actitud? La gente que estaba cerca de ella lo que dice es que ella se emancipa políticamente, paradójicamente, con la muerte de Néstor. Empieza a ver que no es solamente alguien que puede relatar, sino que puede tomar decisiones y que tienen mucha incidencia y que puede conducir. Construcción Fíjate propia. que acá cuando muere Néstor se pensaba que Cristina iba a ser poco menos que Isabel y sin embargo condujo, ¿no? Pero eso es después de Néstor. Hasta ese momento ella acompañaba. Y todas estas políticas que supuestamente llevaba adelante Néstor y que derivaron estos casos de corrupción tan graves que estamos viendo, ¿continuaron durante la era de Cristina? ¿Mermaron? ¿Fueron creciendo? Digamos, ¿cómo cambia el mapa de la corrupción? La información que yo tengo por hablar con empresarios, que son los que las pagan a las coimas, es que se dispersó un poco. Con Néstor era más una cuestión vertical, por eso lo de debido, obediencia debida. Con Cristina se parecía un poquito más al menemismo, ¿no? Más anárquico. Sí, se dispersó un poco todo. Bueno, además los dos que dijiste vos que puso ella, Moreno y Kicillof, justo son dos que no están cuestionados por el Que no tema están cuestionados, acá- justamente. Pero se anarquizaron los negocios. Bueno, pero acá hicieron lo que entonces podían. entra en juego el papel de Máximo, ¿no? O sea, ¿qué rol empieza a jugar Máximo, entonces? En la psicología de ella, Máximo iba a reemplazar a ese conductor que era Néstor. Eso no pasó. Ella siempre pensó que eso iba a pasar, eso no pasó. Pero sí condujo en privado los negocios familiares. A ver, está claro, es conocida la anécdota de los viernes a la noche cuando jugaban al fútbol y después del fútbol venía el whisky, después del asado, y los chicos de la cámpora le pedían lugares, ¿no? En el gobierno dijo, chicos, primero terminen la facultad. Para Néstor no estaban todavía. Ahora, se muere Néstor, claro. La cámpora ocupa primer plano y todos los hombres de confianza de Néstor Kirchner empiezan a ser relegados.
muy relegados. Por eso yo te quería preguntar, yéndome atrás a la primera etapa del kirchnerismo con Julio De Vido, la frase "hablen con Julio" surgía cuando había que arreglar los números. ¿Esos números eran antes los números que había cerrado Néstor en su cuadernito? Cualquier cosa, fuera número, fuera un contrato, fuera una reunión, porque en eso el kirchnerismo era mucho más cerrado que cualquier otro gobierno. Incluso se rodeaba, los secretarios de Estado eran más leales que técnicos, ¿no? Entonces, cualquier gestión era "hablen con Julio", por eso un poco la ironía del título. Claro. Pero de todo tipo, lo que Sí. te Y en imagines. este caso de los trenes, ¿no? Hay dos temas. Uno es el de los sobreprecios, que es el que creo que podrían condenar, digamos, a un hecho de corrupción. Y después está el hecho político, de ¿para qué compraron los trenes? Y vos pudiste averiguar por qué finalmente no se llevó a hacer ningún tipo de reforma. Porque ahí el problema es que se puso el vagón delante de la locomotora, que en este caso fue un negocio, porque hay una cosa que en general se olvida, y es que esta operación tiene una empresa que es una consultora que estaba presidida en la Argentina por un jubilado de 86 años. Supuestamente detrás de eso está Manuel Vázquez, que es el supuesto testaferro de Jaime, que era la que vendía los negocios. Entonces, por ejemplo, da asesoramiento. En un momento, no sé si se acuerdan, que cuando LAN llega a la Argentina hay una causa de esto que le hacen pagar una coima también a través de esta empresa. Siempre es una coima clásica, ahí sí te diría de los 90, una consultora amiga que cobra los servicios. Y en este caso estamos hablando de más de 100 millones de dólares, ¿no? Como más de 100 millones de euros. Claro, pero no se hicieron, no se reformaron. Otros trenes sí se compraron y se reformaron en la Argentina para ponerse en plan. No, claro, acá no. Acá era servicios de consultoría y quedaron ahí la chatarra. Fíjate que en los últimos 5 años hubo muchos anuncios de que se reactivaban ramales al interior, que por ahí llevaban una formación y al día siguiente esa formación la retiraban y era una pantalla, pero nunca anduvo. Aparte decían que reformar estos vagones era más Pero caro. viste que hay algunos comprar que los se han nuevos. reciclado, que están funcionando, inclusive hay trenes en la capital de los subtes que son comprados usados. Y O se sea, reforman. la Se excusa hicieron bien. política, la excusa No está mal política, comprar algo usado. El Si tema es te que lo que pones estamos a- viendo es una No, muy bueno, hay otros que inservible. te parecían un poco la más. excusa Claro. política era para darle trabajo a los talleres ferroviarios. Pero no lo pusieron en Ahora, práctica. la verdadera Era el razón eran servicio. los 200 millones de dólares que costaron. No, claro, pero fíjate, por eso digo que era vertical, porque ese convenio sale de un apretón de manos entre Néstor y Rodríguez Zapatero. O sea, eran los dos gobiernos que estaban involucrados. Ah, claro. Por eso Jaime invoca hacia arriba. Claro, esto es mucho más grave de lo Claro, que ¿por se qué ve a Jaime simple lo hace vista? ahora? ¿Lo puede beneficiar esto a Jaime o es simplemente, después de tantos años de estar en el ostracismo, de tantos años de ser prácticamente humillado por Cristina Kirchner, habiéndose un tipo tan poderoso con Néstor, ahora se toma de alguna manera revancha y empieza a hablar? ¿O él especula o tenés información de que especula con algún beneficio judicial? No tengo información, pero calculo que debe pensar que se baja un poco, la pena. No lo sé, la verdad que... Y ahí aparte, es importante Néstor lo que- Kirchner está muerto, ¿no? Entonces. Eso es importante. Es como cuando una tragedia aérea le echan la culpa al piloto. Claro. ¿viste? Desde el punto de vista de sus fueros, él como legislador, ¿está protegido hasta qué punto, Graciela? No, los fueros son para detenerlo, pero lo pueden indagar y él se tiene que presentar a la justicia, y si tuvieran que detenerlo, porque el juez considerara que habría que detenerlo en cualquier fase del proceso penal, tiene que ser autorizado por la Cámara de Diputados, tiene que sacarle los fueros, porque los fueros no son de los legisladores, sino que es del... O sea, él no podría quedar detenido como quedó detenido exclusión. Jaime, pero sí El proceso va puede a ser llegar a de su hecho fin. llamado a indagatoria. ¿Cuáles son las causas por las que podría quedar involucrado, ¿no? O por las que podría tener una condena? Porque en realidad el tema de los trenes, por ejemplo, de la tragedia del 11... Son dos. Claro, es por tragedia de 11, Sí. que ahora todos los fiscales han solicitado nuevamente, y el fiscal Arrigo, que es el fiscal ante el juicio oral, y también el fiscal anterior había pedido la indagatoria. El juez Claudio Bonadío concede esta indagatoria y dice que ahora sí tiene suficientes pruebas. O sea, que ahora puede ser citado indagatoria. Va a por ser eso. citado indagatoria por la Perfecto. tragedia de 11, y, o sea, ya fue citado, no es que va a ser, ya fue citado indagatoria Que es por la la tragedia de ahora 11. de abril. Sí, las dos son en abril, una el 21 y el 27. Ya fue citado indagatoria por la tragedia de 11 y ya fue citado indagatoria por este tema de los trenes. Una citación, la de la tragedia de 11, es por el juez Claudio Bonadío, un juez que está investigando muchísimo
a la gestión kirchnerista, y el otro juez, el que cita, es el juez de la causa que metió preso a Jaime, que es el juez Julián Ercolini. ¿Qué otras causas hay dando vueltas en las cuales podría estar otra involucrado? que es importante. Está la de enriquecimiento ilícito, que fue reabierta por la Cámara, y hay una causa que ahora está viajando, entiendo, el fiscal Marijuán para contactar con toda la investigación, que tiene que ver con la venta de Cerro Dragón. La acusación de Cerro Las Dragón. empresas declararon haber pagado a funcionarios argentinos coima en Estados Unidos. Y bueno, nosotros la semana pasada ratificamos ante el juez Marcelo de Giorgi, porque de la conexión de la investigación de Brasil, del Lavallato, aparecen mails entre Manuel Vázquez, el testaferro de Jaime, requiriendo que no le había llegado $80.000 que la Policía Federal de Brasil vincula al negocio que Odebrecht había hecho o estaba firmando por el soterramiento famoso del Sarmiento, que nunca se hizo. Debía ser un adelanto, no sé, una cosa así. Vázquez le reclamaba que no había recibido los fondos. Aparece una sociedad que nunca fue investigada en la Argentina, que se llama Primbox. Es una sociedad uruguaya que fue dado de baja el año pasado por no haber cumplido con la regulación de Uruguay, y nosotros se lo aportamos porque Primbox también está investigada en los Estados Unidos, porque aparentemente parte de las coimas de Cerro Dragón se habrían pagado a través de esta sociedad. Ahí en Cerro Dragón el tema es que se dio 30 años la concesión. Jamás se hacen esas concesiones tan largas, y es uno de los denunciantes es Mario Cimadevilla. Y otra de las causas, atención, que tiene que ver con Jaime, con Debido y con Cristina, es la del juez Sebastián Ramos. Esta mañana fue citado a declarar Jaime llega, dice, no puedo declarar, no voy a declarar. ¿Por qué? Porque como estuve incomunicado, el abogado mío no me pudo traer todas las pruebas que hay en mi contra, entonces pasó para el martes que viene. En el caso, esa causa es por, le imputan a Jaime no haber llamado a licitación y renegociar nuevamente la concesión de todos los trenes. En esa causa estaría involucrado no solamente Debido, sino Cristina. Porque en la causa de los trenes de España, Cristina no era presidenta, era Néstor. Pero en esta causa sí, porque hubo un periodo que perteneció a Cristina. Entonces, en base a lo que diga el martes que viene Jaime ante el juez Sebastián Ramos, podría ser citado a declarar Debido, y si la nombra Cristina, podría ser citada también a declarar Cristina. Sería importante, aparte de las declaraciones indagatorias, los procesos penales, también que se hiciera todo una cuestión de la recuperación de activos, porque eso todo fundamental. esto, estamos hablando, digamos, nosotros de Primbox hemos aportado a la justicia un saldo de su cuenta de $1.500.000 en los Estados Unidos. Ayer lo hablábamos, ¿no? Entonces, si la cantidad de empezamos a propiedades sumar- de Jaime, todo lo que está comprobado, digamos, que tiene, ¿no? Lo que 29 bienes entre Exacto. propiedades y objetos. ¿Cómo se hace para que esa plata vuelva a la gente? Bueno, yo creo que hay que constituir, cambiar la ley y fundamentalmente constituir un fondo, y yo creo que así como se aprueba la ley del arrepentido, hay mucha gente que conoce porque ha sido parte, no porque haya sido parte de los hechos de la corrupción, sino porque fue un escribano, alguien que abrió una cuenta, alguien que conoce y que podría ayudar al Estado a recuperar dónde están esos bienes, porque es muy difícil a veces encontrar ese material. En los Estados Unidos se le paga como una recompensa de un porcentaje de lo que el Estado recupera a quien aporta también información para recuperar esos bienes. Es interesante eso, ¿no? Es un proyecto que no está en este momento. Es como fundamental. Recordá que el propio Sergio Massa hablaba mucho en la campaña de extinción de dominio, así se llama, ¿no? Pues justamente se extingue el dominio, se le quita el dominio de esos bienes, de esas propiedades, muebles e inmuebles, y vuelve al Estado. Yo recordábamos ayer con Mercedes, hay un antecedente, es el de María Julia, se remató el Petit Hotel por muy poco dinero, pero fue el único antecedente, por lo menos inmediato, que hubo en la Argentina sobre este tema. Es importante que se apruebe esto. Ahora, el problema porque es que acá no solamente estás hablando de los bienes, sino, viste, te estás hablando de bienes fuera del país, donde Claro. a veces ubicarlos es Pero ¿quién va a levantar la mano en la Cámara de Diputados? Bueno, el kirchnerismo ya dijo que no. Imagínate Debido aprobando el proyecto de extinción de bienes, que le embarguen todo lo que se afanó. Máximo Kirchner, que le embarguen todos los hoteles, que se lleve, que Bueno, vendan, Mercedes, es insólito. una de las razones por las que empresarios de la construcción tenían esperanzas de que no saliera la ley del arrepentido
es justamente esa. ¿Quién va a levantar la mano para tirar abajo todo el sistema? Bueno, de hecho Claro. el kirchnerismo ya anticipó que va a votar en contra. Pero es que es de obvio, la ley ¿cómo del van a votar a arrepentido. favor que se les saquen los bienes a ellos Pero mismos? puede haber dentro del kirchnerismo algunos arrepentidos Está también. bien, lo que quiero decir es... O sea, hay gente sí, que esté claro. dispuesta ¿no? Ay, a hablar. Pero digo, el que no levante la mano es porque algo tiene que Esa ocultar. sesión va a ser imperdible. Digamos, en una sesión en la cual se está votando leyes que van a mejorar la calidad institucional de la Argentina No, pero para es más investigar la fácil que corrupción. salga- Nadie podría estar en El que no levante la mano casi que está confesando. Imagínate que no levanta la mano debido y Máximo. Pero es más fácil que salga la de la recuperación del dinero, porque hay algunos lugares donde hay discusiones de si el día de mañana, por ejemplo, una Pero eso no es ni persona... siquiera un proyecto de ley, por lo menos la de la arrepentida ya es un proyecto de ley. Pero hay parte que está la de recuperación del dinero que presenta Massa, inclusive la de la ley del arrepentido es complicado porque vos podés también decir, mira, vos estás condenado por esto, te agregate esto otro, total a vos qué pena más te da y hace caer todo un Claro. Es jorobado inventar Y a alguien después porque podés revisar- jorobar un empresario. podés Después jorobar- revisar todos los mecanismos, ¿no? Ah, Porque por con el eso. Petit Hotel de María Julia se vendió por 10 y a los 3 meses se revendió por 100. Entonces No, también no, es una no, forma. no, nunca se vendió. Sí, se revendió. No lo pudieron vender porque como lo catalogaron como Histórico. patrimonio arquitectónico de la ciudad y no se puede reformar. demoler, no se puede reformar. Se clavaron, los de la liga se clavaron. No sabés la fortuna que han A los tenido 3 que meses pagar. yo vi que había un cambio de titularidad. No, estaba el cartel de venta. Vos no sabés la Claro, porque la no lo fortuna podés que han demoler y tenido. poner otra cosa. No, Quiero han tenido ir, que pagar ABL, a luz, de todo, han tenido que pagar de todo. No sé, Quiero ir a la carísimo. redacción, allí está Martín Candalaz, que tiene información sobre la próxima declaración indagatoria de debido. Adelante, Martín. Sí, exactamente, Mariana, como lo decíamos recién, la semana que viene, o mejor dicho, la semana del 20 de abril, es bastante movida para el ex ministro de Planificación. El 21 entonces declara en la causa de 11, el 27 en la causa por los trenes. Estamos hablando de Ricardo Jaime que fue quien involucró a Julio De Vido con su última declaración, y un Ricardo Jaime, Mariana, que te puedo confirmar esto porque acaba de salir, que finalmente su destino será el penal de Seiza. Mucho se había hablado de cuál sería el destino de Ricardo Jaime y de su ex asesor Manuel Vázquez. Finalmente será el penal de Seiza, el módulo 5, es donde se encuentran los presos menos peligrosos y aquellos presos que tienen más de 50 años. Fue confirmado entonces que Ricardo Jaime y Manuel Vázquez serán trasladados al penal de Seiza. ¿Van a estar y allí juntos? se quedarán, sí, van a estar juntos. Recordemos que ese módulo y la mayoría de los módulos del penal de Seiza tienen celdas individuales, pero van a estar en el mismo módulo. Todo esto se da ¿por qué? Porque el juez Ercolini hace minutos nada más rechazó un pedido de excarcelación que había presentado los abogados, tanto de Ricardo Jaime como los abogados de Manuel Vázquez. Pudimos hablar también con los letrados del ex secretario de Transporte y nos confirmaron que van a apelar esta decisión, van a ir a la Cámara para apelar la decisión del juez Ercolini. El fiscal Federico Delgado también se había opuesto al pedido de excarcelación. Entonces finalmente sigue preso tanto Ricardo Jaime como Manuel Vázquez, que serán trasladados entonces al penal de Seiza. Recordemos lo último, Mariana, por qué habían hecho un pedido también los abogados de Jaime, era que se quede en tribunales en Comodoro Pi hasta el martes que viene para así poder declarar nuevamente ante el juez Torres, que era lo que decía recién Mercedes. Habían pedido que se quede en el edificio de tribunales o por lo menos en alguna dependencia de gendarmería muy cerca de Comodoro Pi, pero bueno, finalmente ha desechado el juez Ercolini este pedido y finalmente Manuel Vázquez y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime van a permanecer presos en el penal de Seiza. ¿Qué pasa con Báez? Báez también va a tener que declarar. ¿Y en el marco de cuál de las causas? Va a tener que declarar mañana mismo como testigo por el caso del enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray. Esto por la frase que dijo Echegaray, por lo que ¿no? dijo. Exactamente. Aquella frase Por lo que de- dijo Báez, que Echegaray no puede justificar su No, vida. Ahora, en esa causa ni Báez, Ni Alicia. ni Báez ni Ni Alicia Echegaray Kirchner. ni Alicia. Exactamente. Ni Echegaray, perdón, que Echegaray dijo que ni Báez ni Alicia Kirchner podían justificar sus bienes, por eso va a declarar Báez. Exactamente, declara mañana, lo hace como testigo, es la primera de las declaraciones que tiene que hacer Báez en tribunales de Comodoro Pi, porque el juez tiene
tiene que volver, pero esta vez sí ya como acusado a declarar ante el juez Sebastián Casanelo por la causa de la ruta del dinero K. Una semana muy pero muy movida, Mariana, para Lázaro Báez. Pudimos hablar con el entorno de Lázaro Báez para ver cómo se estaba preparando el empresario patagónico ante estas declaraciones. Nos dijeron que muy tranquilo, que no estaba preocupado, que él siempre se presenta derecho, que no tiene ningún problema. Le preguntamos también al entorno de Báez si estaba preocupado por este rumor que se empezó a correr o esta posibilidad de que una vez que termine de declarar el jueves ante el juez Casanelo pueda quedar detenido, porque existe esa posibilidad, Mariana, de que termine la declaración indagatoria ante el juez Casanelo el jueves Lázaro Báez y quede detenido. Esa en la que es una indagatoria, ¿no? Porque mañana va a declarar como testigo. Ahora, perdón, vos sabés que como testigo no puede quedar detenido. Pero tampoco podría mentir. No, claro, está obligado a decir verdad. Cosa que es interesante. Lo encontré al abogado de Báez y lo encontré pidiendo una postergación para que no ir mañana a lo del juez Torres y pasarlo para el jueves, cosa de no tener que ir, no tener que exponerse ante los periodistas 2 días seguidos. Así que me parece que todo va a pasar para el jueves si el juez acepta esta postergación. Y después tenemos la misma semana la de debido, o sea, realmente abril va a ser... No, y jueves y viernes arde, porque el jueves y viernes van a ser todos los del caso de la ruta del dinero K. El jueves, Mariana. Martín Báez y... Sí, exactamente. El jueves, para pasar el limpio, el jueves, Federico Eláscar, Daniel Pérez Gadín y, bueno, como decíamos recién, Lázaro Báez. Y el viernes van a declarar Leonardo Fariña, que será trasladado del penal de Seiza, y también Fabián Rossi y Martín Báez. Son los otros imputados por... Y el 13, Cristina Martín, que lo hemos mencionado, pero es la ¿Ya gran... declarar Cristina? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Vos decís Máximo que sí. dijo que Máximo ya dijo que iba a ir. Sí. Y hoy, si bien no apareció ningún abogado tomando la causa en Lobo Donadio, todos los rumores de los otros abogados colegas decían que sería Zaffaroni. Pero hasta la 1 todavía no ha aparecido nadie en Lobo Donadio para hacerse cargo de ¿Se esa recuerda el investigación. Comodoro Pi un mes tan intenso No, en cuanto nunca a que todo un ciclo político que fue tan extenso tenga tantos jugadores que tengan que presentarse indagatorio a la justicia? No, No me yo acuerdo. no. A mí me da un poco de lástima que sea todo ahora, ¿no? Que no Sí. haya sido en su momento. Bueno, Y además, el juez- fíjate lo que son los caprichos judiciales, ¿no? Porque Ricardo Jaime ahora está preso. Pero Ricardo Jaime tiene 3 condenas en Claro. su contra. Y no está preso por ninguna de las 3. Está preso por una causa en la que recién ayer lo indagaron. Y porque tiene riesgo de fuga, por eso. Pero te quiero decir, por un argumento no está jurídico, preso pero por quiero las decir, condenas que tiene, si no vos está te pones preso por a la tragedia pensar, de Once. no está preso por la tragedia de Once y está preso por una causa, insisto, tiene 3 condenas, es decir, 3 causas que ya llegaron a su fin. Habiéndose Autoinculpado. autoinculpado, él dijo que había No, lo que recibido pasa es que ahí forma. el abogado, en lo que dice el juez, le dijo a los abogados, por lo que me contaron los abogados hoy de Jaime, es que el juez le dijo que está preso y sigue preso porque hay riesgo de fuga. ¿Pero por qué hay riesgo de fuga? Claro, si ya lo condenaron 3 veces y no se borró nunca. Si vino un montón de veces a declarar a Buenos Aires porque él sigue viviendo en Córdoba, ¿no? Y siempre estuvo a derecho. Entonces la respuesta que le dio el juez es: él fue secretario de Transporte, tiene muchos amigos de transporte y tiene grandes posibilidades de irse del país, porque algún amigo le debe